ante las exigencias del Señor en el Evangelio, Él lo que hace es ponerse Él el primero, ponerse Él como ejemplo, para que nosotros, viendo en Él el modelo, el ejemplo, nos animemos también a seguirlo y a decir y a hacer aquello que Él nos predica, aquello que Él nos manda con sus palabras. Hemos escuchado en el Evangelio cómo les manda a los apóstoles el que no tengan ese aire de superioridad, de querer estar por encima de los demás, de ser los primeros. Que estemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, allí en tu reino. Cuando tú reines, que seamos ahí los que estemos a tu lado. Eso es lo que le pedían Santiago y Juan a través de su madre. Pero los otros 10 no eran menos ambiciosos que Santiago y Juan, porque cuando se dan cuenta de lo que están pidiendo, pues no se conforman, y no dicen, sí, ellos, que sean los primeros, sí, no pasa nada, no nos importa, no. Que ellos también querían esos primeros puestos, ellos querían también ser los primeros, ellos querían ser los importantes también en el reino de Jesús, según se imaginaban ellos el reino. Fijaos el contraste tan grande, ¿no? Son dos pasajes que están seguidos, uno detrás del otro. Jesús anunciando su pasión e inmediatamente después todos peleándose por ver quién va a ser el primero en el reino de Dios, en el reino de Jesús. Ese reino que Jesús ha venido a instaurar, ¿no? Según lo pensaban ellos. Pues ante esos deseos de superioridad, tanto de unos como de otros, Jesús les coge y les sigue enseñando. Vosotros no tenéis que ser como los demás, no tenéis que ser como los poderosos de este mundo, que para estar por encima de los demás, pues a los demás los oprimen. Vosotros, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el último y el servidor de todos. Eso es lo que nos pide el Señor. Queremos ser los primeros en el reino de los cielos, pues tenemos que ponernos al servicio de los demás, para ayudar a los demás. Hoy en día que está tan de moda eso de a ver quién es más, ¿no? Hoy con esto del 8M, ¿no? Pues el Día de la Mujer, pues que si la mujer es más que el hombre, que si los derechos de la mujer, que si no sé qué. Hablando con unas personas, me decían, bueno, aquí parece que todo el mundo tiene su día, ¿no? El Día de la Mujer, el Día de los homosexuales o del orgullo que lo llaman, del orgullo gay, el día de no sé qué, a ver cuándo ponen el Día del Hombre, ¿no? Porque si no, aquí hablan mucho de igualdad, pero los hombres nos quedamos sin nuestro día, ¿no? Aquí todo, hasta el día del árbol, el día del perro, el día del murciélago, pero el hombre nos quedamos sin nuestro día. Aquí vamos a tener que reivindicar también nuestros derechos, ¿no? Pues hoy en día, que parece que todo el mundo quiere reivindicar sus derechos y que todo el mundo quiere a ver quién es más, a ver quién está por encima, a ver quién puede más, a ver el empoderamiento hablan, ¿no?, del empoderamiento de las mujeres. Bueno,
Pues el Evangelio nos habla de otra realidad muy distinta. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. El que quiera estar por encima, el que quiera ser el primero, el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, tiene que ponerse a servir a los demás. Y como os decía al principio, Jesús es el que se pone como modelo y como ejemplo. Porque, como Él nos dice en el Evangelio, Él no ha venido a que le sirvan, Él no ha venido para ponerse por encima de los demás, como si fuese... Él es Dios y Él podría reclamar ese derecho que Él tiene para estar por encima de los demás. ¿Y Él cómo ha venido? Él ha venido pobre, humilde, Él ha venido a servir. San Pedro lo comprenderá, por lo menos un poco, en la última cena, ¿no? En el momento del lavatorio de los pies, cuando Jesús se pone, coge la jofaina y la toalla y se pone a lavar los pies de los apóstoles, que es como una imagen de lo que hace Jesucristo, de lo que ha venido a hacer. Ha venido a ponerse a nuestro servicio. Ha venido para ser el último. Él, que era Dios, dice un himno de una de las cartas de San Pablo, ¿no? Él, que era Dios, se humilló y se hizo hombre y se hizo servidor de los hombres. Pues Él es el ejemplo. Él mismo se nos pone como ejemplo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, no ha venido para ponerse como un rey, como el emperador, para que estén todos ahí a sus órdenes, sino que ha venido para servir y para dar la vida, para entregar la vida en servicio de los demás. Pues ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Pero sabemos que Jesucristo no es simplemente un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer, sino que Jesucristo nos ha conseguido con su muerte y con su resurrección, esa que hemos visto que anuncia hoy en el Evangelio que hemos leído, con su muerte y con su resurrección Jesucristo nos consigue la gracia, con la cual nos da la fortaleza para que nosotros podamos vivir de esa manera. Tenemos que creernos las palabras del Señor. Y el Señor nos dice, porque a nosotros nos surge rápidamente, eso es muy difícil, o incluso decimos, eso es imposible, ¿no? Pues escuchemos la palabra del Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios todo lo puede. Y si nosotros nos abrimos a la gracia de Dios, pues Dios podrá hacer en nosotros maravillas, podrá hacer en nosotros obras grandes, podrá hacer que también nosotros seamos capaces no de querer estar por encima de los demás y de buscar en los primeros puestos y de ser importantes, sino que el Señor nos dará la gracia para que también nosotros seamos capaces de ponernos al servicio de los demás. Y no busquemos los primeros puestos, sino que busquemos estar con Jesús, cerca de Él, que busquemos entre los últimos puestos, ahí, para que el Señor, en el día de la resurrección, pueda también llevarnos juntamente con Él a su gloria.